1 al 8 y especialmente el versículo número 2, quiero llamar su atención allí. Dice la palabra del Señor: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Una vez más la última parte. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Según este pasaje, la estatura de Saúl era tal que no había hombre en Israel que se le comparara. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, encontramos nosotros aquella ocasión en que un pequeño pastorcito pelea contra un gran gigante. Ese gigante es Goliat. Los filisteos tenían entonces un campeón para poder pelear, y ese campeón tenía como característica su enorme estatura. Los filisteos entonces tenían entre ellos gigantes. Bueno, también entre el pueblo del Señor había gigantes. Y cuando la palabra del Señor describe a Saúl, esa descripción física nos va a hablar a nosotros también de manera muy especial. El Señor tenía sus propios gigantes entre su pueblo, y no era cualquiera, no era alguien que se iba a ufanar solamente de esa estatura, sino era alguien que, además de tener ese tamaño, iba a ocupar una posición muy importante en la historia de Israel. Saúl tuvo el enorme privilegio de ser nombrado, de ser elegido el primer rey del pueblo del Señor. Y esta característica física de él es muy importante. Era una persona con una estatura tal que no había hombre en Israel que se le comparara. En otras palabras, era un hombre que había crecido más que cualquiera. Y eso es lo que el Señor también quiere de nosotros. El Señor quiere que nosotros también nos esforcemos por crecer más que cualquiera. Hemos alcanzado muchas cosas, hemos avanzado, y hace unos momentos que estábamos orando acerca de los motivos de gratitud. Una de las cosas que se mencionaban es que están algunos a punto de terminar este tiempo de capacitación en el seminario, han llegado casi a la meta, han sido esfuerzos, desvelos, exámenes, exégesis, han sido pruebas. Una de las cosas que vivimos en el seminario constantemente es que hay una gran prueba en nuestra vida, no solamente en las clases, sino en el campo de obra práctica. El Señor ha demandado mucho de nosotros, pero es una bendición ver ya muy cerca esa meta. El poder haber comenzado y el estar a punto de terminar es algo que se le debe agradecer al Señor. Y el Señor ha sido muy lindo con nosotros y ha permitido que avancemos, pero no debemos conformarnos, no debemos quedarnos con eso solamente. Tenemos nosotros que esforzarnos y crecer. El Señor espera de nosotros que seamos igual que Saúl, crecer más que cualquiera. La palabra del Señor nos enseña a través de la historia de Saúl que los seguidores de Jesús estamos llamados a crecer y crecer constantemente. Por eso vamos a ver a través de este pasaje 3 cosas acerca de los seguidores de Jesús que somos llamados a crecer. La primera cosa que este pasaje nos enseña es en qué debemos crecer los seguidores de Jesús. ¿A qué somos llamados a crecer los seguidores de Jesús? Según el pasaje, debemos los seguidores de Jesús crecer en el servicio al Señor. Dice el versículo número 3, dice la primera parte: y se habían perdido las asnas. Puede ser que para nosotros sea algo insignificante, aquellos animales de carga muy humildes. Sin embargo, en el tiempo en el cual surge este pasaje, precisamente estos animales eran muy apreciados, porque era la fuerza de ellos lo que hacía que se produjera la cosecha en la tierra de Israel. Por lo tanto, perderlos implicaba arriesgar a la familia a pasar hambre. Para nosotros pueden parecer animales bastante despreciables, bastante sencillos, sin embargo eran de un gran valor en aquel tiempo. Perder estas asnas implicaba una gran tragedia para una familia, y entonces dice la palabra del Señor que Saúl fue enviado por su padre a buscar precisamente estas asnas, porque para el padre
representaban algo muy valioso. Y me encanta que este hombre llamado Cis podría haber encomendado a cualquiera de sus criados. Sin embargo, quien pone su mirada para ser encomendado es sobre su propio hijo, sobre Saúl. Este hombre que sobrepasaba a cualquiera de hombros arriba, más que a nadie en Israel. Él pone su mirada entonces sobre su hijo y lo envía a buscar estas asnas. Entonces este muchacho va a servir a su padre. ¿En qué? En lo que él valora y en lo que él aprecia. Y déjame decirte que de la misma manera, Dios nos envía a nosotros a buscar lo que se ha perdido. También el Padre nos ve a nosotros y nos envía a buscar lo que se había perdido. Y muchas personas se han perdido en las adicciones. Hay gran cantidad de personas que están aprisionadas por adicciones, tabaco, alcohol, un sinfín de cosas que han lastimado un sinfín de familias. Hay muchísimos jóvenes que se han perdido, hay muchísimos matrimonios, según las estadísticas, está en un ascenso muy grande, una especie de epidemia de hogares rotos. No solamente los matrimonios se están deshaciendo, sino eso condena a muchos hijos a vivir en hogares disfuncionales. Por lo tanto, se han perdido valores familiares, se ha perdido el impulso en los jóvenes, se ha perdido la rectitud, se han perdido muchas cosas. Son apreciables por el Señor cada una de esas vidas, y el Señor pone su mirada sobre sus hijos para ir y buscar lo que se había perdido. Entonces eso es algo muy lindo de parte de la palabra del Señor. El Señor nos ha dado ese enorme privilegio, el poder servirle, y es una gran bendición que no solamente nos da el llamamiento, sino que también nos da a nosotros las herramientas para poder servirle y servirle de una manera poderosa. El Señor ha extendido nuestra visión sobre todas las armas que nos ha regalado la oración, nos ha regalado la enseñanza, nos ha regalado la predicación, nos ha regalado el poder de enseñar lo que puede hacer el perdón, tanto de Jesucristo hacia el hombre como del hombre con su prójimo. El Señor nos ha dado todo ello porque el Señor nos ha llamado a servirle. Y nos ha llamado a servirle no en un nivel solamente, sino igual, semejante a la estatura de Saúl. Saúl, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo, porque así debe ser el Hijo de Dios, así debe ser el seguidor del Señor. Debemos nosotros crecer más que cualquiera, y eso quiere también decir crecer en el servicio, y es un servicio que trae gran bendición, porque podemos nosotros tocar vidas, podemos nosotros impactar matrimonios, podemos nosotros intervenir en cosas que realmente son radicales, porque cuando tú le compartes a alguien de la palabra del Señor, dice la Escritura que ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir entonces que nosotros somos llamados a hacer la diferencia, y no somos llamados simple y sencillamente a compartir en una pequeña área de influencia, sino el Señor nos ha llamado a crecer. La misión del cristiano es del tamaño del mundo. Por lo tanto, se ha dicho que el cristiano es una persona de clase mundial. Dice Rick Warren en ese libro de Una vida con propósito: somos personas de clase mundial, porque nuestro llamado no es de este tamaño, es el tamaño de la necesidad del mundo. Por lo tanto, somos llamados a crecer en el servicio. Así como Saúl era la persona más alta en Israel y su crecimiento era notable a todos, así debe ser nuestro crecimiento como seguidores del Señor. Debemos crecer en el servicio al Señor. Entonces somos llamados a crecer en el servicio al Señor, pero también somos llamados a crecer en la obediencia al Señor. Para que haya servicio, debe haber obediencia. Dice entonces el versículo número 3, la siguiente parte: dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Bueno, según esta parte de la Biblia, no era una asna, eran varias, y la preocupación de Cis era precisamente la pérdida de esos animales que hacían producir en la tierra el alimento. Y también nos da a entender que tenía
varios criados. Por lo tanto, era una familia acomodada, era una familia probablemente de una tribu muy pequeña, pero una familia muy bendecida. Tal vez su situación, sus finanzas eran muy holgadas, pero me encanta que este hombre le da esta orden a su hijo. Si va a nombrar a alguno de los criados, pero envía a su hijo. Y me encanta la actitud de Saúl. Saúl, entonces, vemos en la palabra del Señor, recibió una orden que correspondía a un criado. Y este muchacho pudo haber dicho: pero padre, tenemos tantos criados y tengo tanto que hacer aquí en la casa, en la hacienda. Envía por el que debes enviar. Toma varios de tus criados y envíalos. Pero no. Me encanta la actitud de Saúl, que Saúl, después de haber recibido una orden que correspondía a un criado, ¿qué es lo que hace Saúl? Saúl obedece. Y eso es algo muy especial. Este hombre mostró humildad. Y esa humildad siempre debe estar presente. Cuando el Señor da una orden, lo que se espera es que la obedezcamos. Y que la obedezcamos con humildad. Porque también en eso se muestra la grandeza. Para ser grande, va implícito ser humilde. Porque una persona que puede decir que no, por sus aptitudes, por sus méritos, por sus títulos, pero dice que sí a la orden más humilde, entonces esa persona es grande. Cuando una persona puede obedecer igual que Saúl, entonces está creciendo. Y déjame decirte que lo que Saúl está obedeciendo va a implicar sacrificio. Va a dejar la comodidad de su hogar, va a dejar la comodidad de su posición y va a tener que viajar por lugares, por montes, por valles. Y no va a ser un día lo que ocupó la búsqueda de las asnas, fue largo tiempo. Y entonces este hombre tuvo que abandonar toda comodidad, porque cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor, siempre obedecer va a implicar sacrificio. Y Saúl estuvo dispuesto a eso. Estuvo dispuesto a obedecer, y estuvo dispuesto a obedecer con humildad, y estuvo dispuesto a obedecer sacrificando lo que fuera necesario, con tal de obedecer a su padre Cis. Entonces, esto es algo lindo de parte de Saúl, y esto es algo que su descripción física nos habla mucho de lo que Dios espera de nosotros. Saúl era un hombre de hombros arriba, más alto que cualquiera del pueblo. Quiere decir que había crecido más que cualquiera del pueblo de Israel. Nosotros somos llamados a eso, a crecer más que cualquiera, no conformarnos, no quedarnos estancados, sino crecer en nuestro servicio al Señor y crecer en nuestra obediencia al Señor. Saúl entonces obedece a su padre, y Saúl obedece con humildad, y Saúl obedece inclusive con sacrificio. Pero una última cosa que me llama la atención y me encanta de parte de Saúl a través de este pasaje, es que según el pasaje, Saúl anduvo por largo tiempo buscando las benditas asnas. Dice el versículo número 4, y él pasó el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. ¿Qué es lo que vemos en esta parte de la palabra del Señor? La obediencia perseverante de este varón. En eso era grande Saúl. Saúl no se daba por vencido rápidamente. Aceptaba la orden que le correspondía a un criado, obedecía con humildad, sacrificaba por obediencia y perseveraba en esa obediencia. Y a eso somos llamados nosotros. El Señor nos ha permitido el gran privilegio de venir, capacitarnos, servir, ministrar familias, etcétera. Pero se requiere una obediencia que vaya creciendo, que no nos estanquemos creciendo, porque algo que valora el Señor es la perseverancia. Entonces, esto es algo muy lindo de parte de Saúl. ¿En qué los seguidores de Jesús debemos crecer? En el servicio, en la obediencia al Señor. Una segunda pregunta que este pasaje nos ayuda a responder: bueno, ¿y por qué debemos crecer los seguidores de Jesús? ¿Por qué debemos ser como Saúl, más grandes que cualquiera? Bueno, porque los seguidores de Jesús, somos llamados a influir en los demás.
Dice la palabra del Señor en el versículo número 2, el final del verso número 2, dice: de hombros arriba, Saúl sobrepasaba a cualquiera de el pueblo. Simple y sencillamente por su estatura, Saúl no podía pasar desapercibido. Era la persona que todo el mundo iba a mirar, porque su estatura lo hacía evidente. Y déjame decirte que aunque Saúl lo quisiera evitar, jamás podía pasar desapercibido. De la misma forma, por la posición en que el Señor nos ha dado el privilegio de ocupar posiciones de liderazgo en diferentes congregaciones, ministerios, misiones, evangelismo, simplemente por esa posición, los demás nos ven continuamente. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿y qué testimonio les estoy dando? ¿Qué tipo de imagen estoy reflejando? ¿Qué es lo que yo les estoy transmitiendo? Porque déjame decirte que así como la estatura de Saúl le impedía el pasar desapercibido, el llamado que Dios nos dio y la posición que ocupamos, hace que los demás continuamente nos estén mirando. Y eso quiere decir que tenemos una gran responsabilidad, porque si estás en el liderazgo juvenil, cada uno de esos jóvenes están viendo a ti. Si tú eres el líder que está dirigiendo lo que son los grupos de discipulado, todos aquellos te están viendo a ti. Si tú estás a cargo de los grupos pequeños en tu iglesia, todos te están mirando a ti. Si eres el copastor de la iglesia, todo el mundo te está mirando a ti. Si eres el líder en el alabanza o tocas alguno de los instrumentos, desde los pequeños hasta los mayores te están viendo a ti. Y sin proponérnoslos a veces, nos convertimos, en un ejemplo a seguir. La pregunta es: ¿y qué clase de ejemplo estamos dando? Entonces, esto me encanta de parte de Saúl. Debido a su estatura no podía esconderse, así es que todos lo miraban continuamente. Esto nos enseña que nosotros estamos llamados a reflejar el carácter de Jesús. Los demás entonces deben ver en nosotros una buena conducta. Y no solamente esto es dentro de la congregación en el ministerio, también fuera, nuestros vecinos, nuestros familiares, en donde quiera que estemos, debemos ser como Saúl, debemos ser evidentes, debemos ser de tal estatura en conducta, en carácter, que no podamos pasar desapercibidos. Es horrible cuando tú vas a un funeral y lo primero que te pones a pensar: ¿y qué digo? Te invitaron a poder ministrar en el funeral de un familiar de la iglesia. Y, pues, ¿qué digo de esta persona? Bueno, ya sé, vamos a hablar acerca de la esperanza que el Señor nos da después de la muerte, etcétera. Pero por allí no podemos evitar dar alguna palabra de exhortación, una palabra a exaltar la vida de esta persona muy linda, fiel siervo del Señor, fiel asistente a la iglesia, y se escuchan comentarios de sus compañeros de trabajo: oye, ¿tú sabías que era cristiano? Es horrible pasar desapercibido. Es lamentable que no hagamos la diferencia. Es algo que el Señor no está esperando de nosotros, sino todo lo contrario. Ahora, cuando uno es llamado a influir a los demás, como te dije hace un momento, influimos mucho con la humildad. La humildad es algo que impacta mucho. Me gusta que la palabra del Señor dice: de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Pregunta: por la estatura de Saúl, ¿a qué se veía obligado para escuchar lo que alguien le decía? Por ejemplo, su madre o su padre. Le hablaba a su mamá. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Inclinarse. Cuando este hombre tenía que atender a alguien, ¿qué debía hacer? Inclinarse. Este hombre nos muestra que la grandeza conlleva la humildad. Y cada vez que tú humildemente te inclinas a servir a alguien, eso es lo que más marca la vida de las personas. Eso es lo que va a influir en la vida de las personas que continuamente te ven, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué debemos crecer los seguidores de Jesús? Porque el Señor nos ha llamado a influir en los demás. Número 2, según el pasaje, porque el Señor nos ha llamado a inspirar a los demás. Saúl se convirtió en una gran inspiración para los demás. Dice el versículo número 1, comienza diciendo: había un varón de Benjamín. Bueno,
Benjamín es una de las tribus de Israel. ¿Era la más grande? ¿Era la mediana? ¿De qué tamaño era la tribu de Benjamín? ¿Qué distinguía la tribu de Benjamín? ¿Era qué? La más pequeña. Cuando la buscamos en los mapas al final de nuestra Biblia, es difícil encontrarlo porque su territorio es minúsculo. Y una de las cosas características de la tribu de Benjamín es eso, su tamaño tan reducido. Pues resulta que Benjamín, la tribu más pequeña, es donde surgió el primer rey de Israel. Si quiere decir entonces que Saúl surgió de un pequeño comienzo. Por haber sido fiel en lo poco, haber obedecido a su padre, ir a buscar esas asnas, cosa que le correspondía a un criado, por haber sido obediente, por haber sido sacrificial, por haber sido perseverante y haber surgido de la tribu más pequeña, al tener fidelidad en lo poco, Dios le dio el trono de Israel. Y eso ha de haber inspirado mucho a los israelitas. El ver a alguien de la tribu más pequeña llegar hasta la altura más grande de Israel, el trono del pueblo del Señor. Así también podemos ser nosotros. Cada uno de tus logros también son vistos por los demás. Cada una de las cosas, de las metas que alcanzas, también son valoradas por los demás. Y lo que tú consigues también motiva a otros. Por lo tanto, si tú trabajas con niños que viven en condiciones muy humildes, pocos recursos, no hay nada que impiden a lograr cosas grandes. Si ellos lo ven en ti y si tú los motivas a ellos. Igual que Saúl tuvo un comienzo pequeño y llegó a heredar el trono de Israel, todos los logros que tú consigues, todas las cosas que tú haces en los demás, pueden inspirarlos también a que consigan cosas grandes. Y la tercera cosa que este pasaje nos ayuda a aprender acerca de esa descripción física de Saúl que nos habla mucho a nosotros respecto a qué espera de nosotros el Señor. Que debemos crecer en el servicio al Señor, en la obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque somos llamados por Él a influir en los demás y somos llamados por Él a inspirar a los demás. La tercera pregunta que este pasaje nos ayuda a responder, bueno, ¿y qué necesitamos los seguidores de Jesús para crecer? Según el pasaje, para crecer los seguidores de Jesús necesitamos compañeros cristianos. Hay un dicho mexicano que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Depende con quién nos reunimos, es lo que vamos a reflejar. Y si nos reunimos con los buenos, vamos a aprender cosas buenas. Y si nos reunimos con aquellos que creen en las cosas que Dios puede lograr, pues vamos a aprender a hacer cosas que solamente Dios puede lograr. Entonces, para poder crecer como seguidores del Señor, necesitamos compañeros cristianos. Por eso el versículo 3 dice de la siguiente forma: dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno. ¿De quién? Dice allí. ¿A quién encomendó Saúl su propio hijo? De los criados. Lo encomendó con el más grande que había en la casa, con el mayordomo, el administrador. ¿Con quién encomendó a su propio hijo Saúl, este hombre llamado Cis? Con uno de sus criados. Dice, y levántate y ve a buscar las asnas. Probablemente este criado no parecía a primera vista la mejor compañía para el heredero de todas las propiedades de Cis. Pero fíjense qué gran valor y qué gran importancia tuvo este criado para Saúl. Simple y sencillamente, cuando leímos estos 8 versículos, el criado se convirtió en una valiosa ayuda para Saúl. Porque el criado, fue aquella persona que acompañó a Saúl en esta noble tarea. Y cuando la cosa se puso difícil, porque pasa el tiempo y simple y sencillamente no encuentran las asnas, Saúl, no está solo. Cuando va de un monte a otro, cuando va a Salín, cuando va a Benjamín, cuando va a Efraín, no está solo. Está alguien con él en esta tarea. Igual nosotros jamás ministremos en soledad. Necesitamos compañía. Y la mejor compañía son aquellos a los cuales el Señor también ha cambiado su vida, su corazón. Ellos pueden influir en nuestra vida cuando tengamos problemas, cuando necesitamos intercesión, cuando necesitamos ánimo. No estaremos solos. Eso es algo importante. Número 2, también cuando Saúl está a punto de terminar la búsqueda, porque dice, vaya, mi padre ya no está preocupado por esas asnas. Ahora va a estar preocupado por nosotros.
Hace tanto tiempo que partimos que su preocupación haber cambiado de una mala a una peor. Regresémonos. ¿Quién le aconsejó que no hicieran eso, sino que le aconsejó buscar la ayuda de Dios por medio del profeta Samuel? Fue su criado. De esta persona tan humilde está el compañero de Saúl y está el consejero para Saúl. Saúl dice, vámonos ya. Es al criado al que se le ocurre, no, busquemos al vidente, porque todo lo que él dice acontece. Y entonces este hombre hace que Saúl busque la ayuda de Dios por medio de Samuel, el profeta. Y no solamente eso, sino algo bastante cómico, por decirlo de alguna manera. Saúl es el heredero de las riquezas de Cis, pero Saúl se ha quedado sin nada en el bolsillo, ni pan para comer tienen. Y entonces dice, pues vamos a regresarnos, no nos queda nada. ¿Quién tenía algo en sus bolsillos para compartir? El criado. Dice la palabra del Señor, dice la escritura, que el criado dice, yo tengo, 2 ciclos. Y se los podemos compartir al varón de Dios. Pero me da risa pues de que Saúl es la persona, el heredero, el rico, y es el criado el que va a disparar las tortas y los refrescos. Es el que tiene algo para compartir, ¿de acuerdo? Y finalmente, como te dije hace un momento, el viaje para buscar a estas asnas, fue largo. Pues durante todo ese largo tiempo, este criado acompañó a Saúl. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando encuentras a un compañero correcto, va a ser fiel, tanto en tus buenos momentos como en tus malos momentos. Por eso si alguien va a crecer necesita tener una buena compañía, y la mejor compañía es la compañía de otros cristianos. Y vamos a terminar con esto, ¿de acuerdo? La última cosa que este pasaje nos enseña, ¿qué necesitamos los seguidores de Jesús para crecer? Bueno, dijimos que necesitamos compañeros cristianos. Y número 2, necesitamos, obvio, comida, pero comida cristiana. ¿De acuerdo? Porque dice el versículo número 2, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera de el pueblo. Seguramente Saúl, para haber crecido de tal manera, su apetito ha de haber sido grande, y todo lo que comía ha de haber sido bastante nutritivo y bastante abundante para haber alcanzado esa estatura. Pues de la misma forma, para alcanzar nosotros una buena estatura espiritual, debemos alimentarnos espiritualmente. La dieta del cristiano consta de 4 cosas. Número 1, la dieta del cristiano consta de hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús va de un lugar hacia otro, se detiene en un pozo en Samaria y envía a los discípulos a hacer qué cosa? Comprar comida. Y es cuando llega una mujer, y no cualquier mujer, sino una mujer, además de samaritana, una mujer pecadora. El Señor comienza a compartirle, si tú vienes aquí, quieres beber, tienes que volver a llenar ese cántaro una y otra vez, pero si tú bebieres del agua que yo te daré, de tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces le comparte, y esta mujer acepta y ve entonces en el Señor al Salvador que se había prometido. Cuando llegan sus discípulos, le dicen a Jesús, come, y Jesús les respondió, ¿qué cosa? No. Porque mi comida, ¿qué cosa es? Es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, este es el primer elemento de la dieta del cristiano. Si vamos a crecer más que cualquiera, igual que Saúl, lo que forma nuestra dieta es hacer la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Número 2, lo que también forma parte de la dieta del cristiano es leer la palabra del Señor, es meditar la palabra, porque esa es la manera de descubrir todos los tesoros espirituales que tiene la palabra del Señor. La dieta del cristiano consta también de adorar al Señor, tener un encuentro con Él cada día, poderle alabar, poderle bendecir, poder tener ese encuentro íntimo con nuestro Señor. Y la cuarta cosa de la cual consta la dieta del cristiano es hablar con Dios, dedicar tiempo cada día para orar, porque como dice un pastor, la oración es la línea directa hacia el cielo. Entonces, según este pasaje, mis queridos hermanos, la estatura de los seguidores de Jesús se mide espiritualmente y no físicamente. Yo les felicito en gran manera, especialmente a aquellos que están por terminar este tiempo de capacitación, este tiempo en el cual el Señor les ha probado y les ha provisto en este tiempo en el seminario.
pero les animo para que no se conformen. Les animo para que sigan creciendo. Y cada uno de nosotros hagamos eso en el Señor. Te quiero pedir que cierres tus ojos, por favor, inclines tu rostro y vamos a orar.